Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, de libros, en fin. En nuestras dos salidas anteriores, que fueron un sentido homenaje a Gabriel García Márquez, yo invoqué aquí el nombre de Franz Kafka. Lo hice por dos razones fundamentales. Una, la de la influencia de Kafka en la vocación literaria de Gabriel García Márquez, quien se hizo escritor, o por lo menos tuvo la revelación de ese destino cuando leyó por primera vez en Bogotá ese libro de Kafka que se suele llamar La Metamorfosis. Ahí hay una discusión muy larga y muy pesada, filológica, sobre el título de ese libro, porque en español, en francés, en inglés, en italiano, en casi todas las lenguas, lleva ese título medio mitológico de La Metamorfosis, mientras que en alemán, que fue la lengua en la que se escribió, se llama más o menos La Transformación. Sin embargo, pues no vamos a ahondar en ese debate que está lleno de caprichos, de tecnicismos y que en últimas no incide en lo principal, que es en la calidad del texto y en su poderosísima y enorme influencia en una gran cantidad de lectores que supieron que eso se podía hacer y que uno podía convertirse en un escritor sin morir en el intento. García Márquez vivía a finales de los años 40 en esa gélida y lluviosa Bogotá que lo acogió para estudiar la carrera de Derecho, y en una pensión de mala muerte leyó ese texto en el que Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto, en una criatura repugnante. Y de alguna manera era como si el libro de la Metamorfosis fuera un espejo del descubrimiento y la iniciación literarios de García Márquez, porque para él fue, ya digo, una absoluta revelación que le abrió el camino de lo que se podía hacer desde la literatura. Él ya era un lector insomne de poesía, de la gran poesía castellana, desde el Romancero y el Siglo de Oro hasta los grandes poetas colombianos de su tiempo, pero el descubrimiento de Kafka lo lanzó de bruces a la posibilidad maravillosa de escribir cosas parecidas. La otra razón por la que invoqué a Kafka en el homenaje que le hicimos aquí en Calamares en su tinta a García Márquez es, claro, por la publicación de la novela póstuma En agosto nos vemos, que acaba de salir y, como era de esperarse, ha desatado una gran e intensísima polémica en torno al hecho de que se publique un libro que en apariencia su autor desestimó, repudió y pidió casi que fuera quemado para que no viera jamás la luz del día. Es la eterna discusión sobre la voluntad y el control que un autor puede llegar a tener de su obra, sobre todo después de muerto.
El caso emblemático de ese debate, de esa discusión, es el de Franz Kafka, que publicó solo unos pocos textos en vida y en cambio al morir, poco antes de morir, le había pedido a su mejor amigo Max Brod que quemara todos sus papeles, que quemara toda su obra. Brod, que era confidente y que iba a volverse el albacea del testamento y la voluntad póstuma de Kafka y que lo adoraba, le advirtió que él iba a traicionarlo y que él creía que esos textos merecían ser publicados y que empezaran a circular de mano en mano entre los lectores, como al final ocurrió. Podríamos decir que en buena medida le debemos a Max Brod el hecho de que Kafka sea el autor que es. De la muerte de Kafka se cumplen este año, en junio, el 3 de junio, si mi memoria no me falla, 100 años, un siglo entero. Y yo creo que vale la pena que nos sirvamos de ese aniversario, de esa conmemoración, para hacer también un homenaje de esa obra prodigiosa y de ese autor que existe, repito, gracias a la devoción y la admiración y el celo con que su mejor amigo se empeñó en que todos esos papeles pudieran desembocar algún día en esos libros que todavía nos deslumbran, nos maravillan, porque sin lugar a dudas la obra de Franz Kafka es uno de los grandes milagros y sucesos de la modernidad y de la literatura moderna. Su nombre está asociado de manera muy profunda con ese concepto de lo que significa ser moderno. No se trata de caer en una especie de tabla de posiciones de equipos de fútbol, pero cuando pensamos en lo que es la modernidad en términos literarios, sobre todo en la gran irrupción del siglo XX, hay allí tres voces fundacionales y precursoras. Habrá otras y el debate es interminable, pero yo creo que hay una suerte de consenso entre los historiadores, los lectores, los críticos literarios a la hora de describir y señalar a las grandes voces tutelares y fundantes de la modernidad literaria en el siglo XX. Esas tres voces son la de James Joyce en la lengua inglesa, la de Marcel Proust en la lengua francesa y la de Franz Kafka en la lengua alemana. Joyce lo que hizo fue reinventar una lengua para iluminar con esa creación sobrecogedora, pues todas las grietas y miserias del alma humana en la cotidianidad de un mundo moderno marcado por la rutina, marcado también por esa especie de renuncia a lo épico. Y sin embargo, Joyce fue capaz de darle otra vez vuelo a una vocación épica dentro de lo cotidiano, reinventándose un idioma, una lengua y un lenguaje. Esa especie de milagro lo obró dentro de la lengua inglesa, y en el caso de Proust, pues tenemos una reflexión muy profunda y muy bella sobre la sustancia de la que estamos hechos los seres humanos, que es ese material
esquivo, inasible, inabarcable, huidizo, que es el tiempo. Estamos hechos de tiempo y sobre todo estamos hechos del tiempo perdido. El tiempo que se va cumpliendo en nuestra suerte, en nuestro cuerpo. Y en el caso de la obra de Proust hay un intento descomunal por recuperar ese tiempo perdido desde la memoria, que es una especie de ficción que nos habita a todos. Los recuerdos son la ficción de la cual estamos hechos, pero a la hora de oficiar el ritual de la memoria y convocar esos recuerdos de los que estamos hechos, siempre estamos flaqueando y siempre estamos trastabillando porque nunca jamás recordamos las cosas tal como ocurrieron. Por eso siempre que caemos en una evocación, tenemos que servirnos de la literatura para poder dar cuenta de esos recuerdos que nos habitan y que se nos van volviendo más bien un relato, una narración que al final es la literatura. Y ese es el prodigio que logra Proust con su saga novelesca de En busca del tiempo perdido. La otra gran voz de la literatura moderna es la de Franz Kafka. Pero el caso de Kafka es un poco más inquietante y extraño que el de Joyce y Proust, porque con Joyce y Proust estaba clarísimo que ahí había unos escritores que asumieron esa condición y ese destino y le dieron la cara al público. En cambio, cuando pensamos en la obra de Kafka, lo que tenemos para empezar es un estilo transparente, bellísimo y también teñido por una especie de sabiduría y poesía de lo cotidiano que en la superficie no interpela tanto al lector. Es decir, el gran suceso literario de Kafka no es el estilo, no es la lengua, sino más bien todos los pensamientos que Kafka logra canalizar en ese estilo inconfundible y que tienen que ver con el lugar del ser humano en el siglo XX y en la historia. Es allí donde brota esa definición de lo kafkiano. Entre otras, no hay mayor consagración de un artista que su nombre se vuelva la síntesis y la definición de un universo entero. Hablamos de lo cervantino, hablamos de lo dantesco, hablamos de lo goyesco, pero cuando traemos a colación el concepto de lo kafkiano, todos sabemos a qué se refiere, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Algo absurdo y que sin embargo ocurre y ocurre todo el tiempo. Incluso todos somos víctimas diarias de lo kafkiano, aun si no lo hemos leído. Kafka tiene también la condición por excelencia de los clásicos, que es esa especie de consenso universal en torno a su obra y a su figura, sin que muchos conozcan de verdad lo que él escribió. Muchos creen haber leído a Kafka y pueden decir al rompe cosas de sus libros, incluso si no los han abierto jamás, porque es la condición de un autor que ya está tan incorporado en la cultura popular que
todos sabemos con exactitud cuáles son los alcances de lo kafkiano, aun si no hemos frecuentado su obra. Y en esa obra lo que hay es una denuncia de lo que iban a ser todas las estructuras aplastantes y opresivas frente a la condición humana en el siglo XX. La modernidad de la obra de Kafka está en su profunda y arrolladora condición profética. Piensen ustedes que Kafka nació en un mundo en el que la humanidad tenía apenas 1.500, 1.600 millones de personas. Hoy esa cifra se ha quintuplicado. Vamos camino a ser 7.000 millones de personas. Y claro, nuestra vida está teñida y pervertida todos los días por una serie de renuncias, por una esclavitud, por una servidumbre en nombre de unos poderes que ni siquiera podemos ver ni descifrar. Es un poco ese destino miserable de estar luchando siempre contra el sistema. Cuando la nevera nos insulta, cuando para corregir un error en un recibo de los servicios públicos tenemos que vernoslas con un robot que nos está tuteando. Cuando en alguna parte tenemos que hacer una fila interminable y al llegar a la ventanilla del funcionario que tiene nuestro destino en sus manos, él nos dice impertérrito que el sistema se cayó. Ahí estamos de lleno en el mundo de Kafka. Kafka lo que hace es describir con un estilo sofocante lo que significa la vida del individuo en un mundo que ya iba camino del abismo de la industrialización, el burocratismo y el surgimiento de esos totalitarismos que no le tocaron del todo a Kafka. Cuando él murió en 1924, el fascismo en Italia llevaba apenas 2 años y unos años más la dictadura bolchevique en Rusia. Pero en la obra de Kafka hay un vaticinio de lo que le corre a la especie humana pierna arriba por cuenta de esa servidumbre, insisto, del individuo ante las potencias innombrables y sin grandeza de un mundo cada vez más sistematizado, cada vez más burocratizado, cada vez más gris, contra el que él se enfrentó, porque claro, él creció un poco en un mundo marcado por esa maraña de la burocracia y el sinsentido del poder. Para entender a Kafka basta con leer sus libros. Esa es la otra clave fundamental de un clásico, que siempre se nos revela en su totalidad, que no necesitamos ayudas de ningún tipo para adentrarnos en su luz. Y también, como decía alguna vez Italo Calvino, un clásico es una obra que siempre nos dice algo distinto. Es como un oráculo que tiene siempre una respuesta diferente. En el caso de la obra de Kafka, basta con abrir sus libros, pero también vale la pena ahondar un poco en su biografía, en la que hay toda clase de guiños y de señas para descifrar mejor sus libros, porque además para Kafka la literatura
no era solo un refugio y un paliativo y una de las formas de su existencia. No, para Kafka la literatura era la única expresión tangible, perdurable, válida y necesaria de la vida. En el caso de Kafka, no había una frontera entre la vida y la obra, porque la obra para él fue el lugar en el que desembocó de manera torrencial toda su biografía, todo su destino, sus manías, sus preocupaciones, sus vacilaciones, sus obsesiones, de suerte que ahondar en su biografía nos permite muchas veces desentrañar mejor esos libros y ahondar también en la historia de su época, en el mundo en el que vivió. Kafka nace en 1883 y no es gratuito el lugar en el que nace. Esa Praga que estaba en el corazón de un imperio que ya para ese momento era el Imperio Austrohúngaro. Ese era el nombre que tenía desde 1867, pero cuya historia en realidad se remontaba pues cientos de años a las raíces medievales de un poder que tenía básicamente dos fuentes o dos raíces. Por un lado, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico y el elemento de lengua alemana y de la religión católica. Y por el otro lado, la proyección de ese imperio, de ese Sacro Imperio Romano Germánico, que hablaba alemán y que era católico, la proyección de ese imperio sobre la frontera oriental con el mundo eslavo y también con el mundo turco, otomano, musulmán en los Balcanes. De suerte que la parte oriental del Sacro Imperio Romano Germánico era un enjambre, un hervidero de razas, lenguas, identidades nacionales. Allí estaban los checos, y eso tiene todo que ver con el mundo de Kafka y la bohemia en la que él nace. Ahí estaban los eslovenos, estaban los eslovacos, estaban los polacos, estaban los húngaros, estaban los ucranianos y un etcétera de pueblos que convivían siempre dentro de la dificultad de sus idiomas, sus territorios y la aceptación histérica e histórica. Dije la aceptación histérica, pero no, en realidad es la aceptación histórica, aunque también hay mucho de histeria allí, la aceptación histérica e histórica de estar bajo la sombra de un imperio que parecía eterno. Lo que pasa es que ese imperio que era cosmopolita, plurilingüe, plurinacional, ese imperio pues va transformándose a lo largo de los siglos y ya a principios del siglo XIX el Sacro Imperio Romano Germánico no tiene mucho que hacer. De hecho, es Napoleón Bonaparte quien va a clausurarlo entre 1804 y 1805, y lo que queda en pie es el Imperio Austriaco. Ese Imperio Austriaco va a durar de 1805 o 6 hasta 1866-67, cuando finalmente ocurre lo que muchos allí esperaban, y es que se da un enfrentamiento, una vez más, entre Prusia
y Austria. El mundo en lengua alemana tenía dos grandes poderes desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, ya con la Reforma protestante, y luego en el siglo XVIII con el surgimiento de la gran dinastía de los Hohenzollern en Prusia. Entonces el mundo en lengua alemana tenía la potencia prusiana y protestante y luterana, y claro, la potencia austríaca católica que seguía conservando la legitimidad de ese imperio que se había proyectado sobre el Oriente y que gobernaba sobre tantas lenguas y tantas identidades. De suerte que entre 1805 y 6 y 1866 ese imperio austriaco pues trata de sobrevivir, pero en 1866 hay una guerra entre Prusia y Austria. Es una guerra que dura 7 semanas y en la que Prusia se impone sobre Austria también por una razón, y es que claro, todos los pueblos no alemanes del imperio austriaco que estaban en el oriente, la mayoría de los cuales tenían una identidad eslava, pero también estaban con un peso demográfico, económico y militar enorme, los magiares, los húngaros. Todos esos pueblos necesitaban poner en jaque el poder de la monarquía austriaca, y en esa ecuación, en ese tablero, los prusianos pues les ofrecieron a esos pueblos del imperio austriaco que no eran alemanes la posibilidad de que tuvieran un lugar mucho más digno en la estructura del imperio. Y al final eso fue lo que ocurrió, y en 1867 Austria tiene que hacerle una gran concesión, por ejemplo, al espíritu magiar, al espíritu húngaro. No en vano, ahí va a surgir una monarquía que se va a llamar la monarquía doble, que era a la vez la monarquía imperial de Austria y la monarquía real de Hungría. Eso es lo que llamamos el Imperio Austrohúngaro. Eran dos cortes, una en Viena, otra en Budapest, dos parlamentos, y el emperador lo era en Viena y era rey de los húngaros, y tenía otra serie de títulos que recogían los intereses de esos pueblos orientales de ese imperio que no tenían un vínculo cultural ancestral con la cultura alemana. Tenían, eso sí, en su gran mayoría, la identidad católica. Es un poco el caso de los checos, que están en ese lugar en la Bohemia, cuya capital histórica era Praga, que era una ciudad además también de encantadores tintes góticos medievales, que había sido en algún momento de su historia la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, y que tenía además una presencia histórica de los judíos que la había enriquecido y que la había dotado de leyendas, de misterios. Esa fue la Praga en la que nació Franz Kafka, pero ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí también pues ha ocurrido la industrialización, ha ocurrido el triunfo de la burguesía y del capitalismo, y no nos olvidemos de que en 1848, como alguna vez lo vimos aquí en Calamares en su tinta, en 1848 hubo una serie de oleadas revolucionarias en toda Europa. El famoso fantasma del que hablaban Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. Esa revolución de 1848 empieza en Italia, en Sicilia, llega a Francia, pasa por Berlín, pasa por Viena, y también llega a esos territorios orientales de lo que era el Imperio Austriaco,
Y una de las características del espíritu revolucionario de 1848, que se va a prolongar en el tiempo, es la de la reivindicación de la identidad nacional. Esos pueblos se sienten naciones y quieren un lugar bajo el sol. Por ejemplo, con la fundación de la monarquía doble del Imperio Austrohúngaro en 1867, los eslavos se sintieron defraudados, porque ellos vieron con envidia y con recelo cómo los húngaros sí se incorporaban dentro de la estructura de una nueva creación política, que además se resumía siempre con dos letras que eran como las iniciales en alemán del Imperio Austrohúngaro, de la llamada monarquía doble, y lo que también se llamaba la monarquía del Danubio, porque a través de ella pasaba esa vena y como que iba alimentando el corazón de un mundo que se caracteriza a la vez por la excesiva solemnidad de sus formas políticas imperiales, el burocratismo y también por la desmesura de sus creaciones literarias, musicales, poéticas, pictóricas, culturales. Entonces, esa monarquía era el Imperio Austrohúngaro, la monarquía doble de Viena y Budapest, o la monarquía del Danubio, que se resumía en dos letras que eran como un talismán, la K y la K. Ustedes verán a veces en los libros que aparece K-U-K. Eso lo resumió un autor de aquel mundo, Robert Musil, en un libro descomunal, bellísimo e inacabado, que se llama El hombre sin atributos o El hombre sin cualidades. Y esa novela transcurre en un mundo al que Musil llama Cacania, que es un poco lo que surge de esas letras que denominan el poder de la monarquía doble. En ese contexto de la monarquía doble, Praga era uno de los epicentros de la cultura literaria, filosófica, pero también de un nuevo auge económico en el que con toda claridad había un contraste marcadísimo entre el elemento alemán, que era el heredero histórico de todos los privilegios de la élite y la aristocracia y el acceso a todas las dádivas del poder, y el elemento checo, que había sido siempre el de los pobres, el de los sirvientes. Lo que pasa es que con la revolución de 1848 eso cambió mucho, y ya en la infancia de Kafka había una especie de equilibrio entre el mundo alemán y el mundo checo. Además, porque en términos demográficos había un desbalance abismal. Los checos constituían el 90% de la población de la Bohemia y los alemanes solo el 10%. Y ese mundo empezó a partirse también en dos. Había colegio para checos y colegio para alemanes o hablantes de la lengua alemana, que en realidad eran todos súbditos del Imperio Austrohúngaro. Eso pasaba con la universidad, pasaba con la estructura burocrática y con los servicios públicos. Kafka es un poco el resultado de ese mundo mestizo. Si ustedes piensan en su familia, tienen a un padre, del que ya hablaremos un poco más porque fue determinante en la vocación literaria de Kafka, un padre que era de origen checo y que quiso alemanizarse para acceder a todos los privilegios y beneficios que significaba hablar esa lengua y estar instalado en esa cultura. Y la madre de Kafka sí era del mundo alemán. Además, eran judíos
La estirpe de Kafka era una estirpe de matarifes checos que se habían alemanizado, que se habían incorporado a la órbita cultural del mundo alemán. Él era bilingüe, aunque toda su obra la va a escribir en alemán, unas pocas cartas y unos pocos textos en checo, que era un idioma sobre el que albergaba tantos miedos y recelos que casi siempre que lo usaba tenía que mandarle a una de sus hermanas, a Otli, a la que más quería, el texto para que ella se lo revisara. Lo cierto es que en ese mundo, pues Praga constituye realmente un epicentro de la cultura literaria y del esplendor crepuscular del imperio austrohúngaro que vaya camino al fin, a la decadencia y al ocaso. Hay otro elemento fundamental en la tipificación de ese universo que está tan bien recreado en el libro magistral de Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer. Yo lo he recomendado muchas veces aquí en Calamares en su tinta y hoy vuelvo a hacerlo porque todo esto que estoy contando de la Praga de Kafka, pues es un poco lo que narra Stefan Zweig en sus memorias, en su autobiografía, a la hora de hablar de Viena y de Berlín. Pero había un rasgo fundamental de ese esplendor crepuscular y terminal del imperio austrohúngaro en sus décadas finales, y es lo que podríamos llamar la cultura del café. Pero el café entendido no solo como el árbol abisinio en el que nace ese fruto cuyo vino, cuyo jugo produce esa sustancia que fascinó a los europeos desde tan temprano. Alguna vez una señora le dijo a Voltaire que el café mataba y Voltaire le respondió: pero muy lento, señora, llevo 70 años bebiéndolo. El café, pues ya sabemos, nos alegra la vida, nos acompaña, también es una especie de paliativo y de refugio, pero la cultura del café tiene que ver sobre todo con ese espacio en el que el café es una suerte de pretexto para hablar de una gran cantidad de temas que allí van decantándose y que empiezan a circular de boca en boca y de mano en mano y que constituyen eso que llamamos la opinión pública, que es fundamental para la circulación de las ideas políticas, pero también de las ideas filosóficas, estéticas. Los cafés llegaron como un espacio, como un ámbito, como un lugar a la Europa del siglo XVII, importados del mundo turco. Se instalaron los primeros cafés en Venecia, en París. Es muy probable que el primer gran café que existiera en Europa fuera el resultado del intento de los turcos en 1683, 2 siglos antes del nacimiento de Kafka, por tomarse Viena. Y ahí había un personaje que se llamaba Jerzy Kulczycki, un polaco que era espía doble, que hablaba turco perfecto, que hablaba polaco y que hablaba alemán, y que estaba al servicio de la monarquía austriaca, y él ayudó a que los turcos no se pudieran tomar en 1683 Viena, y cuando la monarquía le dijo que qué quería como premio a sus servicios, él lo único que pidió fue que le dejaran abrir un café, como esos que empiezan a salpicar toda Europa, y en realidad la literatura, la modernidad, la ilustración no serían lo que fueron sin esa especie de sede oficial del pensamiento, de la apertura, y eso es lo que vive Kafka en su infancia, en su juventud. Él entra a estudiar en el gimnasio alemán, luego se inicia en un intento fallido por estudiar química,
Su familia estaba constituida por 2 hermanos hombres que murieron cuando él era niño y él se sintió culpable de esa tragedia, y sus 3 hermanas mujeres con las que tuvo una relación intensa y enternecedora, porque el gran terror de Kafka era la voz atronadora y opresiva de su padre, Hermann Kafka, que le impuso una ética del trabajo, del esfuerzo y una especie de renuncia sistemática a la belleza, a la sensibilidad, cuando en realidad él lo que quería era eso. Él sintió desde muy temprano el llamado, la vocación de un destino intelectual y estético que fue nutriendo e iluminando con sus lecturas primero y luego con los textos que fue a escribir y que pudo compartir con sus amigos ya cuando entra en la Universidad Carolina de Praga a hacer la carrera de Derecho. Ahí conoce a Max Brod, conoce a Franz Werfel, conoce a Johannes Urzidil, mucho después en lo que va a ser el Círculo de Praga, que eran estos escritores en lengua alemana que convivían en ese mundo en el que hay un personaje como Rainer Maria Rilke, un personaje como Albert Einstein, un personaje como Peter Altenberg, un personaje como Alma Mahler. Realmente es un esplendor de la cultura, quizás solo equiparable a la Florencia del siglo XV, y a duras penas. Es muy probable que no haya habido un mundo en el que hubiera un destello literario e intelectual tan deslumbrante y enceguecedor como el del Imperio Austrohúngaro en sus décadas finales, en su largo y nostálgico ocaso en el que todos lo que hacían era reflexionar justamente sobre ese mundo que estaba estallando en 1000 pedazos. Ahí lo atravesaba un joven con cara de vampiro que albergaba toda clase de temores con respecto a su propia sexualidad, con respecto a su propio talento, a su identidad, incluso a su identidad como ciudadano de ese mundo cosmopolita, y él no sabía bien si era checo o era alemán, si era judío, porque fue pasando en la vida del descreimiento y el agnosticismo a una reivindicación al final de su vida cada vez más fuerte de esa herencia del judaísmo. Mientras tanto iba escribiendo y escribiendo todo el tiempo, castigando sus palabras y renunciando a ellas como si no estuvieran a la altura de su vocación y de su destino como escritor. El único confidente que tenía era Max Brod, también una novia con la que se conoció en 1912, Felice Bauer, y con la que tuvo una relación típicamente kafkiana, nunca consumada, hecha de miles de cartas que hoy también existen y que hacen parte de la obra de Franz Kafka. Ella vivía en Berlín, él iba a visitarla, pero a veces sus temores eran tan poderosos que en un tren viajaba desde Praga a Berlín, llegaba a la casa de Felice Bauer, tocaba en su timbre y salía corriendo, se devolvía en el mismo tren de regreso a su ciudad. Eso era Kafka, que realmente no estaba seguro de nada, porque siempre alimentó la hoguera, ya dije, de sus manías, su hipocondria, sus frustraciones y luego la certeza misma de una enfermedad que empezó a minarlo mientras él escribía de forma febril en su diario lo que él anhelaba con respecto a su destino literario, mientras gastaba sus días como funcionario, ya saliendo de la universidad, de una compañía de seguros. Nada pues más alejado de la imagen romántica del escritor, del poeta. Él había leído a Dostoyevsky, había leído a Kleist, que era su ídolo, había leído a Dickens,
Es muy probable que buena parte de su obra también saliera de esa lectura de Heinrich von Kleist, que era un suicida, aristócrata de principios del siglo XIX. Y entonces Kafka, en los márgenes de la vida, iba escribiendo su obra mientras se dedicaba al oficio gris del aseguramiento y luego a una fábrica de asbesto que montó con su cuñado. En 1914, todo ese universo va a volar en 1000 pedazos cuando empiece la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que además tiene todo que ver con ese mundo en el que crece y en el que concibe su obra Kafka. La Primera Guerra Mundial se da por el asesinato del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, que es asesinado en Sarajevo en junio de 1914, y luego, como en un estrépito del dominó que va cayendo ficha tras ficha, pues los sonámbulos de las potencias europeas van hacia el abismo de la guerra. El 3 de agosto, Kafka escribe, el 3 de agosto de 1914, Kafka escribe una entrada en su diario. Alemania le ha declarado la guerra a Rusia. Esta tarde iré a nadar. Era un poco siempre el contraste entre la dimensión apocalíptica del mundo y de la historia y ese reflejo en un alma atormentada de un ser muy débil y muy frágil que ni siquiera pudo ir a la guerra porque no era apto. Su salud era en realidad una ruina y ahí estaba la hoguera de esa obra que cambió la modernidad, que de alguna manera la definió. En alguna parte dice Kafka que un libro debe ser como un hacha que rompa el mar de hielo del alma de un lector. Pues eso es lo que logra Franz Kafka con sus libros. Primero, algunos que publicó en vida, muy pocos, entre ellos La Metamorfosis, que también es como un espejo de lo que él sentía de sí mismo y de su relación con el mundo. Un hombre que un día amanece convertido en un insecto, en una criatura repugnante. Y luego los libros que sacó Max Brod, cumpliéndole la promesa a Kafka de que no le iba a hacer caso de quemar sus papeles, entre ellos El Proceso y El Castillo, esos libros en los que unos seres aplacados y aplastados por el sistema, por el establecimiento, nunca encuentran una respuesta, nunca encuentran la salida y siempre están a merced de la burocracia y de esos poderes que nos van minando, que nos van borrando. Siempre queda la pregunta, ¿Max Brod ha debido cumplir la voluntad de Kafka y quemar sus libros? Kafka habría podido hacerlo él mismo. Y además, como ya dije, Brod le insistió a Kafka en que no iba a cumplir su voluntad. Luego, los papeles de Kafka que heredó Brod quedaron en manos de su asistente y luego en la hija de su asistente, y ahí hay toda una historia kafkiana en torno al legado literario de los papeles de Kafka, una disputa entre el mundo alemán y el mundo israelí, pero de eso hablaremos en alguna otra salida. Yo quería solo rendirle este homenaje a uno de los mayores escritores de todos los tiempos, una voz que inaugura de verdad la modernidad. Algunos dicen que es Dante con La Vida Nueva, o Cervantes con El Quijote, o Laurence Sterne con Tristram Shandy. No, la modernidad está en Kafka. Ese muchacho con orejas y cara de vampiro, como en una especie de cuadro de Andy Warhol, que nos mira y nos atraviesa con su mirada
y nos deja sus libros para que allí encontremos todas las respuestas o por lo menos todas las preguntas. Esto es Calamares en su tinta, que ustedes ya saben que es podcast, es video podcast y es radio, y hasta la próxima. Un abrazo.